Empezar con los cuadrados medios. Entonces, algo que se debe resaltar es que todas las pruebas tienen este archivito que lo que hace es leer un CSV. Entonces, listo. Leemos ese CSV, obtenemos los datos y por medio de la librería Statistics podemos obtener una distribución normal con media de 0 y varianza de 1. Perdón, sí, varianza de 1. Y podemos obtener la invertida. Entonces, utilizamos este Z que vendría a ser lo que se hace aquí en esta parte del PDF, del Excel, obtenemos el límite inferior, el límite superior, por medio de NumPy obtenemos la media y si pues está entre el límite inferior, límite superior y la media, pues pasa la prueba. Entonces vamos para agilizar las cosas, voy a mostrar después esto en el programa. Obtenemos el de varianza, entonces el de varianza vendría a ser parecido. Por medio de la librería Spicy podemos obtener el chi cuadrado, la inversa del chi cuadrado, por medio de las fórmulas que ya habíamos utilizado. Entonces leemos los datos, obtenemos el límite inferior, el límite superior y por medio de la librería NumPy vemos si la varianza de esos datos. Entonces la podemos ver tal que así. Entonces, las varianza dice qué pasó, el de medios pasó, el de varianza pasó y aquí podemos leer los datos que se nos presentaron. Entonces, listo, seguimos. El KS test, entonces este vendría a ser un poquito más complicado. Entonces tenemos la lista de KS, que son los datos que pueden tener. Y en caso de que no, de que sea una cantidad de números mayor a 50 tenemos este método que devuelve la operación que se nos indica pues en la tabla. Entonces, bueno, tenemos la cantidad de intervalos que necesitan, que sería la raíz de la cantidad de intervalos, el salto que vendría a ser la distancia que tiene que recorrer dependiendo de los intervalos para así hallar todos los intervalos. Entonces se hace así. El máximo menos el mínimo dividen la cantidad de intervalos y ya. Eh, Tenemos el intervalo inferior, el intervalo superior y el Jump Expected Frequency, que este es simplemente para tener la frecuencia de salto que se va a tener. Tenemos la cantidad por intervalo, que esta es una lista que va a almacenar la cantidad de intervalos que va a tener. Y un overall frequency, que es la frecuencia que se va a tener de todos, o sea, la frecuencia que va a salir de cada intervalo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es recorrer la cantidad de intervalos, después la cantidad de datos y verificamos si dentro del intervalo está esos datos que se están recorriendo. Pues bueno, ya sería modificar el intervalo inferior a que sea el superior, el intervalo superior a que sea el inferior, más un salto y agregar esto a las listas, perdón, y agregar esto la lista a la frecuencia y ya nos daría el KSTS. Entonces, si lo podemos ver acá en el programa, sería tal que así. Entonces aquí nos muestra que pasó la prueba KS y los intervalos, la frecuencia esperada, la frecuencia obtenida y la diferencia. Listo. Seguimos con el chi, que vendría a ser una operación parecida. Lo que podemos ver diferente pues es que se hace con el chi table y que aquí tenemos pues la lista de la frecuencia. Entonces, mientras que en el KS se saca el máximo, aquí es la sumatoria que se va haciendo en cada ciclo. Entonces, bueno, hacemos exactamente lo mismo, recorremos los intervalos, después los valores ingresados por el Raider, que pues es el archivo CSV, y simplemente vamos agregando. Entonces, hacemos Verify Table, que es lo que nos permite ver si el número es menor al chi, al de la tabla de chi. Entonces aquí podemos ver los intervalos, la esperada y la obtenida. Entonces en el intervalo del 0.01 al 0.116 se tuvieron 11 datos, pero se esperaban 10. Pues bueno, aquí podemos verlo y podemos ver la frecuencia obtenida. Listo. Por último, la prueba de póker. Entonces la prueba de póker, que vendría a ser la de las cartas. Entonces lo primero que se hace es hallar la probabilidad de las cartas, dividiendo cada una de las probabilidades ya preestablecidas por el número de datos. Se divide el número, entonces si tenemos un número que sea 1, 0.1223, entonces aquí se divide y quedaría en una lista. Aquí se determina la frecuencia, entonces si tenemos unos datos que sea 1, 1, 2, 2, 5 por ejemplo, entonces aquí nos saldría 22,2. Bueno, y pues contamos la cantidad de letras, que pues este método es el que le hace, determina qué letra o qué mano sería. Y este método lo que hace es recorrer los datos y pues los va contando en este frecuencia listo.
Entonces, para verla aquí sería